Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar sobre Quetzalcóatl a la luz de la antropología gnóstica. Primero que nada debemos de entender que hablar de Quetzalcóatl es hablar de los grandes misterios esotéricos. Únicamente que nosotros pues nos corresponde estudiar y comprender esos grandes misterios. Afortunadamente, Samael Aun Weor, el presidente fundador del movimiento gnóstico internacional, nos develará la enseñanza no solamente de Quetzalcóatl, sino que también nos ha develado la enseñanza de las grandes culturas de la antigüedad. Además, ha develado el esoterismo crístico, el esoterismo práctico o teórico práctico, donde la teoría nos lleva a la práctica 100%. Entonces, en este momento, el hecho de retomar la enseñanza de Quetzalcóatl, y más en estos tiempos modernos, es necesario porque nos permite ver la gran enseñanza que nos dejaron los antiguos mexicanos. Como dicen, para los nacidos más tarde, o sea, para nosotros. Son momentos o son tiempos en los cuales nos hemos alejado demasiado de sí mismos, nos hemos alejado de las grandes culturas, nos hemos alejado de las grandes enseñanzas de nuestros antepasados mexicanos. México posee una cultura milenaria que desafortunadamente se ha ido perdiendo o se ha ido olvidando. La intervención española quemando grandes códices, quemando infinidad de libros sagrados donde venía la enseñanza plasmada, pues nos impidió traer desde la antigüedad grandes misterios esotéricos, grandes enseñanzas de los antiguos mexicanos. Pero aún así, afortunadamente, el presidente y fundador del Movimiento Gnóstico Internacional, Samael Aun Weor, nos develó infinidad de enseñanza esotérica antropológica mexicana. Y digo esotérica antropológica porque a final de cuentas hablamos de esa antropología gnóstica, esa antropología mexicana que ahí está plasmada en muchos códices, que está plasmada en infinidad de leyendas. Y Quetzalcóatl, pues es una de las grandes leyendas del México antiguo, uno de los eh, grandes temas que apasionan a la antropología y a la arqueología mexicana contemporánea. Infinidad de extranjeros han venido intentando estudiar lo que era el misterio de Quetzalcóatl, lo que es la enseñanza de Quetzalcóatl. Nada más que ellos, pues, a diferencia de nosotros, eh, no tienen las herramientas esotéricas para lograr entender y comprender ese legado que nos dejaran en símbolos, en mitos y en ritos. Afortunadamente, como les comenté, Samael León Beor develó el misterio de Quetzalcóatl y nos lo dejó en infinidad de conferencias, de escritos y de temas. En este momento intentaré enfocarme en un aspecto de ese gran misterio de Quetzalcóatl, que es Seacatl Topilzin. Bueno, antes de hablar de Seacatl Topilzin, necesitamos hablar un poquito sobre lo que mencionaba anteriormente, que es el misterio de Quetzalcóatl. Y cuando estudiamos la antropología mexicana, encontramos un Quetzalcóatl divinal, un Quetzalcóatl Dios que ayudó en la creación del hombre, que ayudó al hombre mismo en diferentes etapas dentro de la misma enseñanza antropológica. Y encontramos también la enseñanza de un individuo, un individuo, un sacerdote, un gobernante o rey sacerdote que estuviera en la antigua ciudad de Tula. Entonces, luego hay confusión para aquellos que quieren estudiar Quetzalcóatl, que no encontramos cómo es que aparece un Quetzalcóatl divinal y luego aparece un Quetzalcóatl como sacerdote, como rey de Tula.
Bueno, en la conferencia de hoy, ahorita al inicio vamos a hablar de ese Quetzalcóatl que es el creador y protector del hombre, primero, y después ya profundizaremos en Seacaltopilsin. Dentro del esoterismo gnóstico o dentro del esoterismo crístico, se habla de que existe el Cristo cósmico. ¿Qué es el Cristo cósmico? Aquella fuerza divinal que tiene poder sobre la creación. El Cristo cósmico es aquella fuerza universal que existía antes de la misma creación. Antes de que el universo existiera, ya existía ese Cristo cósmico, ya existía ese Quetzalcóatl. Por eso cuando se va a crear el quinto sol, Quetzalcóatl desciende al Mictlán para rescatar los huesos de las generaciones anteriores y al mezclarlos con su propia sangre, da origen a los hombres de este quinto sol. ¿Quién es ese Quetzalcóatl que desciende al Mictlán para rescatar esos huesos de de nuestros antepasados? Pues es esa fuerza crística, esa fuerza logoica que se encuentra en toda la creación, que se encuentra en todo el universo, que se encuentra en cada átomo, partícula y molécula de toda esta creación y que hace vibrar a toda la creación, que le hace moverse, tener vida y en abundancia. Entonces, ese es Quetzalcóatl, es el verbo, es el Cristo cósmico, así no lo dejara Samael Aumber con esa frase. Entonces, otra de las tradiciones, o dentro de los mismos pasajes, Quetzalcóatl también ayuda a obtener el maíz para que los hombres de la quinta raza o del quinto sol, que así lo mencionan en lo que se llama como calendario azteca, pues ayuda para que tengamos sustento, para que tengamos alimento. ¿Sí? Entonces, ese es el Quetzalcóatl divinal, aquel que ayuda al individuo de, de este quinto sol o de esta quinta raza. Dentro de los códices antiguos mexicanos encontramos mucha enseñanza de ese Quetzalcóatl divino, mucha enseñanza en parábolas, en mitos, ¿sí? Bueno, ese, ese logos o ese verbo. Se dice que ese es una unidad múltiple perfecta. ¿Por qué es una unidad múltiple perfecta? Porque se puede manifestar a través, o se ha manifestado a través de los grandes avataras, de esos grandes profetas que en diferentes épocas de la humanidad han venido a enseñarnos, han venido a instruirnos, pero principalmente han venido a mostrarnos una enseñanza, ¿no? Han venido a dejarnos un conocimiento, el conocimiento que nos permite la liberación final. Obviamente nos los dejaban completamente en parábolas, en símbolos, así como lo que vamos a ver más adelante de Quetzalcóatl, así en parábolas. Y Jesús el Cristo, es él tuvo el valor de mostrar ese camino públicamente, con el drama crístico, con el drama de Jesús. Entonces, cuando leemos a Jesús el Cristo en los evangelios, vemos cómo Él públicamente enseña el camino de la liberación, obviamente todo en simbolismo, para aquellos que tenían entendimiento y comprensión, para aquellos que estaban en el camino de la liberación, para aquellos que querían la liberación, que la buscaban fervientemente. Entonces Jesús nos mostró ese camino públicamente, mostró el camino de la liberación. Jesucristo o Jesús encarnó ese logos solar, ese segundo logos, esa fuerza crística, y por consiguiente se convirtió en un cristificado. Pero Jesucristo no es el único cristificado que ha habido en la historia de la humanidad. Además de Jesucristo, también se encuentran todos los grandes avataras, todos esos grandes mensajeros, como un Zoroastro, como un Buda, como un Hermes Trismegisto, grandes seres que nos mostraron el camino de la liberación, que mostraron el camino de la cristificación. Entonces, así como esos grandes seres mostraron el camino de la cristificación
o el camino de la liberación, también Quetzalcóatl, aquí en nuestro México antiguo, mostró ese camino de la liberación. Nos lo presentó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos, si así lo quisiéramos, recorrerlo. Esa es la grandeza también de Quetzalcóatl. Bueno, continuamos. Ah, disculpen por esta diapositiva que salió mal. Como mencionaba anteriormente, los grandes códices o los códices del México antiguo, mejor dicho, nos hablan de ese Quetzalcóatl, ese inventor de los hombres, ese hacedor de los hombres. Y así nos lo dicen en el Códice Florentino. Así es en verdad, fue por merecimiento del señor de Quetzalcóatl, inventor de los hombres, hacedor de los hombres, que es el Señor y la señora de la dualidad. Así se transmitía la palabra. Y así es escrito en ese códice. Entonces, cuando vemos a Quetzalcóatl como un hacedor de hombres, como un creador de hombres, pues hablamos de esa fuerza logoica, de esa fuerza crística, de esa fuerza que puede crear, que está en toda la creación. Esa fuerza crística que se ha manifestado como mencionaba anteriormente, en un Krishna, en un Buda, en un Hermes Trismegisto, en un Zoroastro, en un Jesús. Y aquí en México, como lo mencioné, en un Quetzalcóatl. Hay algo muy interesante. En un número de la revista de Arqueología Mexicana, sinceramente no recuerdo el nombre, no anoté el nombre del personaje que escribió en esa revista, en este capítulo, pero me sorprende demasiado lo que él encontró dentro de la arqueología oficial, de la arqueología mexicana. Él menciona que se hablaba, por ejemplo, de una Toyán euménica, una Toyán que trataba de agrupar a todas esas tradiciones, a todas esas creencias, a todas esas ideologías de aquella época. Y esa Toyán se convirtió en una portentosa, una ciudad de esplendores, donde había gobernado un hombre Dios, rey y sacerdote, que portaba en su interior el fuego divino de Quetzalcóatl, y por esta poderosa razón usaba su nombre. Muy interesante, ¿verdad? Como dentro de la arqueología misma hay individuos que a fuerza de investigar han intuido esta enseñanza crística, esta enseñanza quetzalcoatliana. Bueno, como les mencioné, vamos a hablar de Seacatl Quetzalcóatl. ¿Quién es Seacatl Quetzalcóatl? Seacatl Quetzalcóatl es ese rey sacerdote que estuvo en Tula, aquel que llevara a Tula a los grandes esplendores de la civilización, que se convirtiera Tula como ese centro de conocimiento y de sabiduría de aquella época. Entonces, Seacal Topitzin Quetzalcóatl significa su nombre uno caña. Seacal es C es uno, Acal es caña. Entonces, en el año uno caña es cuando nació Quetzalcóatl. Y por eso fue llamado como el sacerdote Uno Caña Quetzalcóatl. Y realmente Seacatl Topilzin significa nuestro príncipe o nuestro venerado señor. Voy a regresar aquí para poderles explicar. Seacatl Topilzin Quetzalcóatl. Se es uno, Acatl, caña, Topilzin, nuestro príncipe o nuestro venerado señor. Y Quetzalcóatl, pues, la serpiente emplumada. Entonces podemos decir que Seacatl Quetzalcóatl es nuestro príncipe Uno Caña Quetzalcóatl. O nuestro venerado señor Uno Caña, la serpiente emplumada. Entonces se dice que Seacatl nació en el año Uno Caña. Lo interesante o lo más interesante del caso es que de este suceso es que Seacatl nació de una virgen.
así como nació también un Jesús de una virgen, y así como grandes individuos sagrados en las grandes religiones o tradiciones han nacido también de una virgen. Vemos cómo ese nacimiento místico, divinal, ocurre también en este drama quetzalcoatliano, así como existe el drama de Jesús, el Cristo, de Jesús de Nazaret, que es el que mencionábamos. Hoy vamos a ver el drama de Quetzalcóatl, cómo Quetzalcóatl nos mostró el camino de la liberación a los antiguos mexicanos. Entonces, de entrada, nos muestra el nacimiento, nace de una virgen, no es cualquier individuo. Viene a enseñar y entregar un conocimiento superior. Y simbólicamente nace de una virgen. Se dice que esta, su madre llamada Chimalma o Chimalman, algunas tradiciones lo escriben así, se tragó una piedra preciosa y en ese momento quedó embarazada. También las tradiciones nos comentan, algunas otras tradiciones nos comentan que sus padres de Quetzalcóatl fueron Chimalma y Mixcoatl. Chimalma, una interpretación es la que da el escudo o la que está como escudo o la que nos protege. Y Mixcoatl, algunas traducciones lo mencionan como serpiente de nube o serpiente de nubes, o esa fuerza celeste fecundante, estelar y guerrera. Así también nos muestran cómo Chimalma y Mixcoatl es ese aspecto divinal que cada uno de nosotros tiene en nuestro interior. Cada uno de nosotros tenemos a nuestra Chimalma, a nuestra Madre Divina particular, que nos protege, si es que así lo queremos, nos ayuda a luchar contra nosotros mismos, nos defiende contra nuestros enemigos. Como dije una oración egipcia, nos ayuda contra nuestros demonios rojos de Set. Y Mixcoatl, nuestro Padre interior, el serpiente, esa serpiente de nubes, esa fuerza celeste fecundante que nos da la fuerza para salir adelante. Entonces, en ese aspecto, escrito está en los anales antiguos que Chimalma y Mixcoatl son los padres de Quetzalcóatl. Si lo queremos ver de una manera esotérica, son sus padres interiores profundos, los que estamos viendo en este códice, en este drama quetzalcoatliano. Entonces, cuando Quetzalcóatl llegó a la mayoría de edad, fue a Tula a instruirse. Y se dice que Quetzalcóatl logró un alto grado de perfección que llegó al estado de gobernante sacerdote. Era un gobernante y además era el sacerdote que llevaba toda la enseñanza mística, religiosa de Tula. Entonces, cuando Tula va creciendo en enseñanza, en sabiduría, se decía que Quetzalcóatl vino a erradicar sacrificios humanos, rechazaba la embriaguez como sacerdote de Tula, rechazaba la embriaguez, estaba en contra de los sacrificios humanos. Y por eso él, en lugar de sacrificios humanos, exigía serpientes, exigía mariposas, exigía aves que él mismo sacrificaba. Entonces, Quetzalcóatl cuentan las tradiciones que llevó prosperidad, educación y espiritualidad en su gobierno. Y que pequeñas tribus o pequeñas comunidades que estaban alrededor de Tula fueron uniéndose a Tula en conocimiento, en enseñanza y en espiritualidad. Hay un evento muy importante antes de la huida de Quetzalcóatl. Se dice que dentro de los anales de Cuauhtitlán, Quetzalcóatl, cuando llegó al máximo esplendor en la cultura, perdón, en Tula, cuando llegó a su máximo esplendor, se dice que Quetzalcóatl fue tentado. Y fue tentado ni más ni menos que por Tezcatlipoca, el espejo humeante. Entonces, Tezcatlipoca, que significa espejo humeante, literalmente, lo somete a pruebas. Primero se dice que lo embriaga, que le da pulque de tomar, y luego le muestra un espejo de obsidiana, y entonces Quetzalcóatl ve su fealdad y su deterioro.
Entonces, en ese momento Quetzalcóatl recibe un shock a su conciencia terriblemente desgarrador y se llena de dolor, de pena y angustia. Dicen las tradiciones que Quetzalcóatl en ese momento manda llamar, algunos dicen que es su hermana, otros con más coherencia dicen que era su esposa, Quetzalpétl, la estela o la estera preciosa, y que con Quetzalpétl se embriaga. Y al día siguiente, al darse cuenta Quetzalcóatl no solamente de sus pecados, sino que sus pecados habían sido conocidos o eran conocidos por todos, se llena de pena, se llena de angustia por estos hechos que habían sido revelados y llora amargamente ante su Dios. Así lo dicen las antiguas tradiciones. Realmente este aspecto podemos entenderlo de diferentes maneras. Uno es esa tentación en la cual caen todos esos grandes maestros, todos esos grandes iniciados. Otro aspecto que podemos ver de una manera un poquito más al nivel de los seres humanos, el espejo humeante es una referencia directa de la autoobservación, del autoconocimiento mismo, del autoconocimiento de sí mismos. Entonces, Quetzalcóatl llega a un estado de conocimiento donde se da cuenta que en ese momento, como individuo, le falta llegar a la perfección. No ha llegado a unirse con su Padre interior profundo. El sacerdote, el gran sacerdote rey de Tula, se da cuenta a través de la meditación, de la reflexión interior profunda, que no ha llegado a la tierra del color rojo, que no ha llegado a encarnar la perfección, no ha logrado la liberación final, sigue lleno de pecados, sigue lleno de perversidad, por eso se angustia, por eso llora. Entonces se dice que Quetzalcóatl, al sentirse impotente de toda esa angustia que tenía, y después de llorar, se retira de Tula. Deja Tula, Tula se va. Cuando leemos a Quetzalcóatl de José López Portillo, en esta parte del drama, le preguntan los toltecas y le dicen que Quetzalcóatl ya no quiere los toltecas, que Quetzalcóatl, que ya no quiere a Tula, que ya no quiere a los toltecas. Y Quetzalcóatl dice que él no quiere a los toltecas, que él quiere a los hombres, pero que los hombres pues, aún no existen. Y pues efectivamente, actualmente los hombres, un hombre, de acuerdo al esoterismo crístico, de acuerdo al esoterismo profundo, un hombre es aquel individuo que es amo y señor de la creación. Un individuo que puede que puede dominarse a sí mismo y puede dominar también la creación. Es un individuo que ha logrado la perfección interior, ha logrado encarnar su propia divinidad. Entonces, para Quetzalcóatl no existían los hombres, no los había, solo había seres inconscientes, humanos, y dijera un maestro, humanos sin perfección, o sí, individuos sin perfección. Entonces, por eso, en este momento, en este drama, retomando el drama de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl huye de Tula. Bueno, se dice que huye, más bien deja Tula. Entonces, antes de irse, todas sus obras de arte maravillosas, todas sus obras preciosas, todo lo entierra, todo lo deja escondido en los lugares más secretos, más profundos, en los barrancos más profundos. Todo queda bajo tierra, todo queda oculto. ¿Qué significa esto? Que nosotros al salir del Edén perdimos todas nuestras facultades, todas nuestras cualidades. Perdimos la felicidad, la dicha, la plenitud interior profunda y nos llenamos de dolor. Perdimos nuestro tesoro, nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestras facultades al salir del Edén. Así la humanidad, al salir del Edén, perdió todo, o mejor dicho, perdimos todo. Entonces esto en lo personal me gusta muchísimo, o me gusta mucho esta parte cómo es tocada dentro del mismo drama quetzalcoaltiano.
aquel que pierde, que se aleja del Padre, aquel que pierde todo, literal, se queda sin sus poderes, sin sus facultades, sin sus virtudes, sin la plenitud. ¿Y dónde vamos a encontrar aquellos que queremos virtudes, cualidades, poderes? ¿Dónde las vamos a encontrar? Pues en la profundidad de las montañas. ¿Dónde están esas montañas? Pues dentro de sí mismos, en el trabajo interior profundo. Es donde vamos a encontrar esas obras quetzalcoaltianas, esos tesoros quetzalcoaltianos, esos poderes crísticos que obtienen aquellos individuos que se perfeccionan, que se purifican. Quetzalcóatl empieza su peregrinar cuando se da cuenta de su vejez, cuando se da cuenta de su vergüenza. Él decide, pues, se da cuenta de su estado interior profundo. Él decide que quiere ir a la tierra del color rojo. ¿Cuál es la tierra del color rojo? La tierra de la perfección. En los anales de Cuautitlán se llama la tierra de Tlapayán, que el sol lo llama. Y es a donde quiere ir. Entonces, en su peregrinar, se da cuenta que es viejo, que está lleno de vejez, de imperfección. Y esto lo llena de infinito dolor. Volvemos a este aspecto de Quetzalcóatl. Se da cuenta de su miseria interior. Toma conciencia de su imperfección interior. En un aspecto profundo, en un aspecto esotérico, se da cuenta de que dentro de sí mismo, como nos lo dice la antropología gnóstica, está lleno de defectos humanos, de esos yoes o esos egos que nos amargan la vida, de esa multiplicidad egoica que enseña la antropología gnóstica y la psicología revolucionaria gnóstica. Entonces, Quetzalcóatl se da cuenta de esa vejez, sigue avanzando y aunque aún no se ha alejado de Tula, se sienta a la lejanía, mira a Tula y se echa a llorar. ¿Qué significa esto? Se da cuenta de aquello que había perdido, de aquello que ya no tiene. Tula, en este aspecto, lo podemos ver como ese grado de perfección que ya perdió. Recordemos que existe que Tula mitológicamente también es esos estados de la cuarta dimensión, esos estados del Edén que antes tuviera la humanidad. Entonces aquí Quetzalcóatl pierde Tula, sale de Tula y a la lejanía lo añora, se echa a llorar. Quetzalcóatl ve lo que ha perdido, pero quiere llegar a recuperarlo nuevamente, quiere la perfección. Y nos la muestra, nos enseña cómo lograr el camino de la perfección. Primero, nos ha mostrado el autoconocimiento, la autoobservación y la decisión de ir a Tlapayán, al camino de color rojo. Entonces, en su camino Quetzalcóatl sigue caminando, sigue avanzando en su camino interior y se topa con nigromantes, o nigromantes, perdón, que quieren impedir su avance. Y Quetzalcóatl, decidido, dice que no va a dejar ese camino, que va a seguir avanzando. Todo iniciado, todo individuo que se mete el camino de la regeneración interior profunda es tentado una y otra vez. Es tentado y es puesto a prueba para que al vencerse a sí mismo surjan las virtudes después de esas pruebas de fuego. Y Quetzalcóatl es probado una y otra vez, es probado para ver si es cierto que quiere regresar a Tlapayán, a la tierra del color rojo, a la tierra del sol. En otra parte, bueno, en una fuente, tira todas las piedras, las joyas que llevaba con sí mismo. No quiere quedarse ahí, no quiere seguir en su estado de inconsciencia. Entonces, en este aspecto del drama quetzalcoatliano, cuando tira todas esas piedras, nos recuerda a esa frase de los masones que dice que la carne abandona los huesos.
o que la carne abandone los huesos. ¿Qué significa esto? Cuando los masones nos dicen que la carne abandona los huesos, nos hablan de que hay que eliminar todo lo que tengamos interiormente hablando que nos aleje de la divinidad. Todos esos aspectos egoicos que tenemos dentro de sí mismos, todos esos yoes malos y todos esos yoes buenos, todas esas supuestas virtudes que nosotros tenemos o que creemos que tenemos, pero que en realidad, pues, no las hay. Entonces, un aspecto que podemos nosotros entender y comprender de esta enseñanza, de esta prueba de Quetzalcóatl es que deja todos esos aspectos psicológicos que lo engrandecen equivocadamente. Esas vanidades místicas, orgullos místicos, engreimientos místicos que nos cargamos los que hemos conocido el conocimiento esotérico o que hemos estudiado el conocimiento esotérico, hay que, hay que tirarlos al agua, hay que eliminarlos, así como lo hizo Quetzalcóatl. Hay que abandonar, o mejor dicho, que la carne abandone los huesos, o que esas joyas sean destruidas, sean eliminadas. En el drama de Quetzalcóatl me gusta esta parte de la tentación. ¿Por qué? Porque nos muestra un Quetzalcóatl que también se equivoca, que vuelve a caer en tentación. A pesar de que ha pasado diferentes pruebas, cae en tentación en su camino interior. Y dice, y continuó su camino y se topó en Cochtocan, que significa precisamente lugar donde duermen. Ahí se encontró con otro nigromante que le obligó a beber por la fuerza un vino que él traía. Aquí no está escrito, pero dice que Quetzalcóatl se negó, pero le dijo el nigromante, no te dejar de pasar. Y le dijo, no, yo quiero pasar por este camino. Y el nigromante le insistió, no te dejaré pasar hasta que no bebas de esta bebida, que era en los anales, pues era pulque, por así decirlo, era agua embriagante, era bebida embriagante, según la tradición. Entonces, lo interesante aquí es que Quetzalcóatl lo bebió con una caña, se emborrachó y comenzó a roncar. El maestro Samael nos aclara esta frase tan profundamente interesante. Quetzalcóatl básicamente nuevamente cae en la tentación, se le vuelve a dormir la conciencia y se pone a roncar. Se duerme, se le duerme la conciencia. Y el maestro Samael aclara, se le duerme la conciencia por varias vidas que era Quetzalcóatl se cayó, como los dioses que caen y se convierten en demonios, dicen las tradiciones. Aquel que se equivoca y cae en el error, se aleja del Padre, se le duerme la conciencia, se olvida quién es, muere sin saber quién es, de dónde viene y para dónde va. Y así varias vidas hasta que Quetzalcóatl nuevamente retoma su camino interior hacia el Tlalpayán, hacia la tierra del color rojo. Pasa por infinidad de pruebas. Una de ellas es que llega al monte Omeante y a la mujer blanca, que es una alegoría del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. ¿Por qué él va a Tlalpayán? ¿Dónde está Tlalpayán? Geográficamente hablando, se dice que está más allá de Veracruz. En esa zona, hacia esa región está Tlalpayán. Entonces, que tal cual se dirige hacia Tlalpayán. Y en esta altura de su peregrinar, va acompañado de músicos, va acompañado de tullidos, va acompañado de gente deforme que lo sigue, va siguiéndolo a Quetzalcóatl. Y cuando Quetzalcóatl va caminando entre el monte humeante y la mujer blanca, cae una nevada y todos sus acompañantes perecen y solo queda Quetzalcóatl. Eso es sumamente interesante. Es muy profunda esta enseñanza. En el Éxodo se nos dice una frase, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Quetzalcóatl quiere ir
quiere encarnar su propia divinidad, quiere llegar a la tierra del sol, a Tlalpayán, a su real ser interior profundo. Nadie puede ver a Dios cara a cara sin morir. ¿Qué significa esto? Si queremos llegar a nuestro propio ser, si queremos encarnar nuestro propio ser, incluso si queremos tener una experiencia trascendental con nuestro propio ser, conocer su nombre, saber quién es, no hay otra más que morir. Y aquí en esta etapa de la tradición mexicana se nos explica cómo se muere, cómo se puede morir. Quetzalcóatl trabajando los misterios sexuales, mostrándonos los misterios sexuales, muere en la fragua encendida de Vulcano. Trabaja en los misterios sexuales por crear algo nuevo en sí mismo y además en la fragua encendida de Vulcano, en la magia sexual, también busca morir en sí mismos, con la dinámica sexual y la dinámica psicológica que se enseña en la Gnosis, que se explica y se devela detalladamente y detenidamente en la Gnosis. Es que Tzalcóatl trabaja en esta fragua encendida de Vulcano que conocemos en la Gnosis, que se enseña en la Gnosis, y de esta manera va muriendo. Trabaja con su pareja en los misterios sexuales, creando en sí mismo, transmutando sus energías sexuales y muriendo intensamente, eliminando sus propios defectos psicológicos. Por eso es que en esta etapa del camino, sus acompañantes, sus tullidos, los músicos que iban con él, mueren. Esos tullidos, esos acompañantes, esos deformes, esos músicos, no son otra cosa más que los defectos psicológicos que cada uno de nosotros lleva en su interior. Quetzalcóatl nos muestra el camino de la muerte del yo. Muere en sí mismo, sigue muriendo, sigue avanzando. Ya cuando Quetzalcóatl llega a altos grados de perfección, así como lo hiciera Jesús en la Tierra Santa, así mismo Quetzalcóatl en la tierra de de nuestros antepasados va haciendo milagros, prodigios por donde va pasando, por todos los pueblos por donde iba pasando Quetzalcóatl, hace prodigios, hace milagros, ayuda a sus semejantes, enseñándonos el tercer factor de la revolución de la conciencia, ayuda a los semejantes. Él, al lograr esos estados de perfección, logra milagros, logra prodigios maravillosos, así como Jesús nos muestran los evangelios haciendo milagros por obra y gracia de su ser interior profundo. Ya cuando Quetzalcóatl llega a las orillas, se dicen en la antropología mexicana oficial, se dice que llega a las costas de Veracruz, pero bueno, aquí cuando se dice que Quetzalcóatl llega a la ribera del mar, para poder ir a la tierra del color rojo, tiene que cruzar el gran océano. Y para poder llegar a Tlalpayán y poder cruzar el océano, pues Quetzalcóatl manda hacer una barca de serpientes. Se sube arriba de esta barca y atraviesa el mar y se dirige a la tierra del color rojo. Y nadie sabe cómo llegó ni de qué manera llegó a Tlalpayán, a la tierra de color rojo. Estos ya son esos estados de perfección elevadísimos, esos trabajos superiores de conciencia de los grandes maestros. Recordemos el rojo, que es el color que simboliza a la fuerza crística. Quetzalcóatl ha llegado nuevamente a encarnar al Cristo interior profundo. Todavía no termina su trabajo, lo ha encarnado, pero no ha logrado terminar la perfección interior profunda, pero sigue su camino. Entonces, cuando Quetzalcóatl llega a la tierra de color rojo, dicen que entonces se vio en las aguas que estaban ahí, y estas aguas eran como un espejo, perdón, y su rostro era hermoso otra vez.
¿Qué es esta parte de que su rostro era hermoso otra vez? Recuperó la inocencia perdida, logró la perfección, logró purificarse interiormente, logró eliminar todos sus defectos psicológicos, aquellos agregados psicológicos que nos afean terriblemente, que nos duermen la conciencia y que nos hacen fracasar una y otra vez en nuestras existencias, en esta existencia y en las existencias anteriores. En infinitas vidas hemos fracasado porque esa fealdad nos vence, esos yoes nos devoran. La vida es implacable, quiere devorarnos y nos devora. Y el enemigo está dentro de nosotros, esos agregados psicológicos que nos afean, que nos envejecen, que nos duermen la conciencia, que nos incapacitan. Quetzalcóatl los eliminó de sí mismo. Aquel individuo, sea Calto Pilsin, logra la perfección, logra eliminar sus agregados psicológicos. Bueno, aquí todavía no ha logrado la perfección. Todavía faltan más trabajos, los últimos trabajos trascendentales para lograr la perfección. Entonces se dice que Quetzalcóatl se atavió con los más bellos ropajes y habiendo encendido una hoguera, en ella se arroja. Y todas las aves de ricos plumajes, o como dijera maestro Samael León Beor, las aves del espíritu vienen a ver cómo arde el fuego que transforma, el fuego que diviniza, el fuego que regenera. Ese fuego termina de purificar a Quetzalcóatl, a este individuo que ya más que individuo es un individuo sagrado. Y se dice que cuando la hoguera cesó de arder, su corazón se alzó hasta la profundidad de los cielos y se convirtió en estrella. Y esa estrella es el lucero del alba y del crepúsculo. Se convirtió en la estrella de la mañana, en Venus. Dentro de los misterios esotéricos se encarna a Quetzalcóatl en la iniciación venusta, en la iniciación de Tiferet. El amor trascendental es aquel que nos permite encarnar a ese Quetzalcóatl interior profundo, a ese Cristo interior profundo. Cuando aquellos grandes seres divinales renuncian a nirvana, renuncian a la dicha de estar sumergidos en Dios por ayudar a sus semejantes, cuando renuncian a esa felicidad infinita y vienen a trabajar en la tierra por amor a los demás, por mostrar el camino de la perfección, a pesar de que podrían ya no sufrir más, ese gran sacrificio que hacen es ese amor que permite que encarnen al Cristo, que se encarne el Cristo interior profundo. Y este Cristo encarnado libera y perfecciona totalmente a ese gran maestro. Y así ocurrió con Quetzalcóatl. El Cristo interior profundo, su Cristo íntimo encarnado, lo perfecciona, lo lleva hasta la perfección, a unirse con su propia divinidad, con su Dios interior profundo. Y algunas tradiciones más adelante, o posteriores, mejor dicho, mencionan que antes de haberse mudado en estrella, después de que se apagó la hoguera y antes de mudarse en estrella, antes había bajado al reino de los muertos y tras 7 días de estar allí es cuando sube, perdón, mudado en astro. Esta última parte no es de los anales de Cuautitlán, aclaro. Sí, tradiciones posteriores lo agregan dentro de esta enseñanza. Y por último nos queda la profecía de Quetzalcóatl. Así hablaban los viejos de tiempos antiguos. En verdad vive el mismo Quetzalcóatl, no ha muerto aún. Una vez más habrá de volver, habrá de venir a reinar. Eh, Cuando leemos estas palabras, nos recuerda
la segunda venida del Hijo de Dios. Y así como el Hijo de Dios, su segunda venida no era física, sino interna, asimismo la enseñanza mexicana antigua nos dice que Quetzalcóatl no ha muerto y habrá de volver, habrá de venir a reinar en aquellos individuos que logren la perfección, que logren la cristificación, aquellos que sean devorados por la serpiente emplumada, aquellos que logren la perfección de la perfección, que logren encarnar a su Cristo interior profundo, son los que van a vivir eso, ese regreso de Quetzalcóatl, esa segunda venida de Quetzalcóatl, va a venir a reinar desde el fondo de su corazón, a obrar prodigios y milagros, a ayudar a sus semejantes, a entregar una doctrina, una enseñanza. Entonces, el camino de Quetzalcóatl nos lo muestran en su drama quetzalcoatliano. Nos enseña el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad. Cuando Quetzalcóatl carga su cruz, nos muestra el camino del nacer, del nacimiento segundo, de trabajar en la magia sexual, de unirse hombre y mujer sabiamente, aprovechando sus fuerzas sexuales para la regeneración interior profunda, para la creación de esos cuerpos solares, para la purificación de estos cuerpos solares y convertirse en cuerpos de oro, para convertirse en hombres. Y a través del morir que nos muestra Quetzalcóatl en el mismo drama, cuando nos muestra ahí en el monte humeante y la mujer dormida, cómo se elimina en la magia sexual todos esos acompañantes, todos esos tullidos, todos esos músicos, todos esos agregados, nos enseña el morir, cómo va embelleciéndose Quetzalcóatl, cómo recupera nuevamente la belleza interior. Y el sacrificio por la humanidad, ayudando a sus semejantes, mostrando el camino de la perfección, enseñando dando, perdón, una enseñanza superior a los demás. Ese es el camino de Quetzalcóatl. Ese es el camino de la revolución de la conciencia que todos los grandes maestros, todos los grandes avataras nos han mostrado. Y que Samael aún peor nos develara para nosotros los nacidos más tarde. Bueno, muchas gracias. Hay mucha información que desafortunadamente no cabe en esta plática, pero bueno, iremos subiendo más temas, más conferencias, más elaboradas, menos elaboradas, no importa, pero iremos subiendo el conocimiento que nos dejara Samael Aumbeor, la enseñanza que nos dejara Samael Aumbeor y que se imparte en los centros de estudios gnósticos. Todo aquel centro de estudios gnósticos debe de compartir y revelar la enseñanza del presidente fundador, que es Samael Aumbeor. Entonces, a través de estos videos estaré compartiendo o estaremos compartiendo, si este proyecto crece aún más, estaremos compartiendo la enseñanza gnóstica a través de videoconferencias como la de este momento. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado este tema. Que tengan una excelente noche. Voy a dejar de compartir ya para cerrar la plática.